Son una minoría, pero encarnan los valores y las tradiciones de toda una comunidad lejos de su país. Los ancianos son una cara más de la inmigración latinoamericana. Son el pilar que une a muchas familias, pero también suelen ser sus grandes olvidados. Se enfrentan a una cultura y a un idioma nuevos. Retos muy duros que ponen a prueba sus emociones ya en plena madurez. Estar lejos de casa, la nostalgia extrema, afecta cada vez más a adultos mayores que han dejado su casa, sus recuerdos, su país. Este es nuestro foro en la mañana de hoy. En la ciudad de Orlando está la psicóloga Liliana Torrella, Senior Coach. Liliana, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días para ti y para toda tu audiencia, César Miguel. Un placer siempre acompañar. Y en la ciudad de Cuenca, allá en Ecuador, está un buen amigo, el eminente psiquiatra venezolano Rómulo Aponte. Rómulo, muy buenos días. Gracias por sumarte a nuestra conversación. Miguel, buen día. Un saludo para ti y a tu compañera de trabajo y de vida, Floralicia Anzola. A ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de estos adultos mayores que leo que se empieza a considerar adulto mayor, en este caso a cualquier persona mayor de 65 años? De manera tal de que puedo hablar, debería entonces hablar en primera persona. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ellos en su condición de migrantes? Porque me estoy sospechando que a lo mejor no fue decisión de ellos de emigrar, sino de algún miembro más joven de la familia, algún hijo, vaya usted a saber, nieto. Digo, para entender de quiénes estamos hablando. ¿Tienes experiencia clínica allí en Orlando en este sentido, Liliana? Sí, César Miguel, en los últimos 3 años hemos visto un incremento importante, sobre todo en la ciudad de Nueva York, donde también hago parte de mi práctica o he hecho parte de mi práctica apoyando a migrantes, donde cada vez más estamos teniendo este grupo de adultos mayores que por lo general, así como tú lo comentas, no son personas que toman la decisión de migrar, pero son personas que acompañan a su grupo familiar y que en algunos casos también son personas que han tenido que emigrar forzadamente producto de los desplazamientos que se generan a raíz de ciertas situaciones o condiciones sociales en sus países de origen. Entonces estamos hablando de un grupo que, entre comillas, es una minoría que ha venido, a mi modo de ver, en crecimiento bastante veloz en los últimos años, por lo menos en Estados Unidos, en la experiencia que yo manejo. A ver, el término estar lejos de casa es la nostalgia. Y leyendo materiales para este foro, me topo con una nostalgia con apellido, que es la nostalgia extrema. Nostalgia en inglés es homesick, es decir, enfermedad del hogar que ya no tengo. ¿Qué es nostalgia? ¿Cómo se define en un caso como este psiquiátricamente la nostalgia y la nostalgia extrema? Le pregunto al doctor Aponte. Sí, César Miguel, hola Liliana, un gusto saludarte. La nostalgia como el estrés postraumático son sufrimientos derivados del recuerdo, del pasado que no tengo en mi presente. Hay un estudio muy interesante para referirnos con alguna base científica a este tema tan interesante. Un estudio que se hizo sobre la salud mental en el contexto de la migración venezolana, liderado por 2 psiquiatras, un psiquiatra peruano que ha hecho una gran carrera en Estados Unidos desde hace muchos años, el doctor Alarcón, y el doctor Ordóñez, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría. Este estudio, con toda una base muy científica, abarcó a miles de migrantes y evaluaron, entre otros aspectos, la salud mental.
¿Qué encontraron en este estudio tan importante, publicado en journals, en revistas de salud mental en Estados Unidos? 60% de los migrantes sufrían trastornos de depresión. 40% de los migrantes tenían, 60% trastornos de ansiedad, 40% depresión, 3% ideación y riesgo suicida, 40% estrés postraumático. Este estudio es muy revelador del impacto terrible que tiene la migración sobre la salud mental de los migrantes. ¿Y qué encontramos? En el caso de la ansiedad, es cómo el individuo, con qué actitud el individuo afronta las nuevas demandas que implica mudarse a otro país, a veces hablar en otro idioma, dejar atrás las creencias, los amigos, la familia, la casa, el país. Hay un sentimiento de pérdida allí, ¿no? Que se asocia a la tristeza. El enfrentar las demandas de esta nueva condición de vida genera mucha ansiedad. El sentirse que no puedo con esto, ese sentido, esa idea de desesperanza, se asocia al riesgo suicida. De tal manera que es una experiencia de vida muy traumática que hace mucho daño. Y termino con otra observación. No solamente se trata del impacto terrible que tiene sobre la salud mental, que ya es mucho, sino que además tanto la depresión como la ansiedad se asocian a trastornos inflamatorios. Hay respuestas orgánicas, sistémicas, corporales, asociadas a la ansiedad y a la depresión, que incrementan el riesgo de sufrir infarto, diabetes, accidentes cerebrovasculares, de tal manera que esto se convierte en una tragedia para los migrantes. Dios. Y uno se pregunta, ¿qué será más difícil? ¿Qué será más difícil? ¿Afrontar las dificultades en el sitio donde estoy o afrontar las demandas de la migración? Bueno, ese es el gran dilema para muchos, ¿no? Sí. El Rómulo Aponte nos ha pintado un cuadro severo, un cuadro difícil. Intuyo, Liliana, que puedes identificar muchas de esas afecciones en tu clínica. Y si es así, ¿cómo las tratas? No quiero que reveles tus instrumentos No profesionales, pero No, por Dios. lo que quiero es, a efectos de nuestros oyentes que puedan estar pasando por algo parecido, Sí. puedan contar con algún tipo de herramienta, saber hasta dónde pueden ir con cierto control, dónde deben angustiarse de más, en fin. Por favor, Liliana. Sí, muchísimas gracias. Y gracias, Rómulo. Maravillosa. Porque esos son datos que de verdad son preocupantes y el trabajo que se está haciendo en general es buscar alternativas para esta realidad que nos está tocando en general manejar a los profesionales de la salud mental. Y hay varios elementos, César Miguel, que han sido claves para un mejor pronóstico cuando se presentan estos cuadros de ansiedad, de depresión y de lo que estamos específicamente relatando hoy, que es esta sensación de nostalgia, que es esto que Rómulo decía, que asociamos a recuerdos porque somos en general seres humanos hechos de rituales, hechos de hábitos. Cuando estas personas que llevan tantos años de su vida, digamos, teniendo unos hábitos que les generan seguridad, y el proceso migratorio hace que muchos de esos hábitos tengan que modificarse, tengan que cambiarse, entonces empiezan a sentirse fuera de su campo de seguridad, de estabilidad. Entonces, una de las cosas más importantes es poder proveer en cierta medida de nuevos patrones de anclaje seguro. Cosas que pueden parecer sencillas pero importantes es que estas personas puedan conservar algunas partes de esos recuerdos o de esas cosas que le permiten a ellos
poder recordar eso que era importante de su casa, de sus amigos, de su vivencia. Gracias a Dios tenemos la posibilidad de las plataformas tecnológicas y esto ayuda muchísimo a que haya una mayor comunicación con esas personas que muchas veces ellos recuerdan con mucha nostalgia. Poder ingresar en algunos grupos comunitarios que en estos países hay como una apertura mayor a ciertas cosas para el adulto mayor, programas de voluntariado, programas donde ellos, pues, centros donde ellos pueden ir y hacer actividades que hacían quizás en su país de origen y que pueden ahora volver a retomar. Todo lo que les ayude a poder, por una parte, expresar cómo se están sintiendo con respecto a este tema, porque muchas veces no lo pueden comunicar, y luego poder generar nuevos patrones sencillos de hábitos que estén conectando parte de sus recuerdos con parte de la nueva realidad, puede ser, en principio, de las cosas que mejor resultado están teniendo para estas personas que necesitan también sentirse útiles en el nuevo país, necesitan sentirse valiosos con lo que hacen, necesitan sentirse que pertenecen de alguna manera. Y valiosos con la familia, ¿no? Para no sentirse como un estorbo. Exactamente, como un extraño. Sí. Sí. A ver, hablaba la psicóloga Liliana Torrella. Rómulo, has hablado de ansiedad y de depresión. Son cuadros que no fácilmente los identifica quien los padece, ¿verdad? Ahora, el entorno que los rodea, la familia con la que viven, asumiendo que estas personas mayores vivan con familia, ¿no? No sean solitarios. ¿Qué pistas pueden tener los familiares para saber que este adulto mayor está pasando por un cuadro depresivo, un cuadro de ansiedad severo que puede ir a mayores? ¿Qué pistas son estas, Rómulo? Sí, muy interesante tu observación. ¿Cómo detectar esto, no? La depresión. En la depresión hay 5 síntomas fundamentales. Los síntomas afectivos, que es la tristeza, los sentimientos de culpa, la anedonia, que consiste en la pérdida del placer, las cosas que yo disfrutaba antes, ahora ya no la disfruto. Síntomas motivacionales, que es la apatía, no me provoca hacer nada, no quiero salir, no quiero hacer nada. Síntomas conductuales, la pasividad, acostado, sentado en el sofá. Síntomas fisiológicos, insomnio, trastornos del apetito, fatigabilidad y cansancio. Esos son indicadores de depresión. Indicadores de ansiedad, la persona nerviosa, taquicardia, sudoración, el cuerpo tenso, sobresalto, la persona que se ve pues que está muy tensa, ¿no? Muy inquieto, no tiene descanso, no tiene reposo, la inquietud, el sobresalto, indicadores de ansiedad. Eso es importante porque hay un principio en medicina que se llama diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Eso es muy válido para el cáncer y para cualquier enfermedad. Entonces, esta observación que estás haciendo es importante. ¿Cómo los familiares pueden ayudar a reconocer esto? Y buscar el apoyo interesante. Liliana hablaba de un aspecto práctico, incorporar a labores comunitarias, establecer vínculos interpersonales, buscar un empleo, una actividad. Eso es interesante. Pero también es interesante la actitud. La actitud me refiero a la parte mental. ¿Con qué actitud afronta este migrante las nuevas demandas que implican vivir en el nuevo país, en la nueva cultura, con el nuevo idioma, con nueva gente con quien se está relacionando? ¿Con qué actitud? Y allí es importantísimo no minimizar las capacidades de afrontamiento que tenemos los seres humanos, no minimizar nuestras capacidades de adaptación a los cambios, a las nuevas demandas, no ponernos chiquiticos ante las demandas que implica la migración y no magnificar las demandas. Tampoco ver aquello como algo que no puedo abordar, que no puedo afrontar. Eso es demasiado difícil para mí. Porque como observaba Liliana, si se incorporan a temas comunitarios, actividades físicas, recreacionales, de trabajo productivo, etc., la persona puede con eso reconocer
que sí es capaz de adaptarse, que no son tan grandes las demandas. En resumen, la actitud mental de no minimizar mis capacidades de afrontamiento a las nuevas demandas que implica mi cambio de vida y no magnificar esas demandas. Eso es una cosa fundamental para prevenir el desarrollo de estos trastornos, de estas enfermedades mentales tan importantes que ya señalamos. Quiero cerrar refiriéndoles una anécdota que me ocurrió recién en un centro comercial aquí en Miami, en una de estas grandes tiendas. Me le acerco a una señora que está identificada, vestida pues como empleada de la tienda, y le pregunto en inglés por el baño. Bueno, la señora se pone nerviosa, trata de explicarme que no hay baño dentro de la tienda sino afuera, y que para llegar a donde está el baño debo cruzar aquí, cruzar más allá. Y yo noto la dificultad de la señora y le digo, dígamelo en español. Pero ella me sigue hablando en inglés. Insisto, dígamelo en español. Y ella sigue en inglés hasta que termina. Y le digo, pero dígamelo en español. Pero me entendió, ¿verdad? Me dice ella. Sí, claro que sí le entendí. Ay, menos mal, me dice ya ella en español. Y esas cosas de solidaridad, terminamos abrazados. Yo le dije, la felicito. Me supongo el arrojo, la entereza de esta señora para, hablando un inglés más que machucado, atreverse a hacer su trabajo y estar allí. Les quiero agradecer mucho que nos hayan acompañado en esta mañana. Liliana Torreya, psicóloga, senior coach en Orlando, y el doctor Rómulo Aponte, psiquiatra allá en Cuenca, Ecuador. Gracias, Rómulo. Gracias, Liliana.